Vale. Hola, hola, hola chicos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo podcast de Español para él y para ella. Va a ser un podcast un poco diferente, como podéis ver estamos más juntos de lo normal. Y bueno, estoy con Lee, con Estefan y además con una invitada especial, que aquí está, se llama Paula. Que me voy por el todo. Sí. El tema a tratar de hoy sería, este es curioso, fetiches. Lo propuse teniendo en mente muchas cosas, pero vamos a hablar de cosas más generales y no tanto personales. Aún así creo que puede ser muy divertido, ¿no? Para los que estén preguntando por qué estamos en un Columpio, tobogán. columpio tobogán de juego para niños, no tiene nada que ver con el tema, por favor, ¿eh? No. ¿No? ¡Oh, Dios mío! Otra vez. Bueno. Todo broma, Gracias por chicos. la aportación. No lo había pensado. En fin, no he dicho nada. Bueno, el caso es... la primera pregunta, y creo que va a ser la más directa, es... ¿qué se considera un fetiche, no? ¿Qué opináis vosotros? Yo, ¿Vale? que yo lo sé. No, que digo. Bueno, yo lo que yo diría un fetiche es algo que lo que se entiende normalmente, algo que te atrae mucho, algo que normalmente tiene un carácter un poco sexual. Normalmente sí. Sí, y algo normalmente también peculiar. Es decir, algo que es muy normal no se le suele llamar tanto fetiche, creo. Entiendo yo como algo Quizás un poco un extravagante. poco particular Mm. y que te gusta especialmente en un A ver, sitio sexual. Yo creo que de forma psicológica un fetiche es algo que te atrae mucho, pero se ha hablado de ello más llevado a lo que es raro, pero yo no creo que tenga por qué ser raro, ¿no? Creo que decía que, a ver, según el diccionario, porque hemos hecho un poco de trampas, Sí, yo he dicho lo que yo entiendo en general, lo Decía que que- puedes entender escuchando a la gente. que el fetiche es cualquier parte del cuerpo o prenda de la persona que te atraiga de más, ¿no? O acción quizás, ¿no? También incluida. O acción a veces. Entonces, pero bueno, por lo general es como dice Stefan, que es lo que generalmente ¿Cómo se entendemos usa? es, claro, es eso, es algo extraño que Sí. te pueda atraer. Sí, si a mí me gustan las chicas rubias, morenas o pelirrojas, no sueles decir tanto que sea un fetiche, porque puede ser algo más normal. Ujú. Como en la práctica, como se usa es más cuando quieres decir algo un poco peculiar. Sí, como un gusto mucho más específico en el Sí. que puedes entender o comprender que Sí. no a todo el mundo le puede atraer, ¿no? Como si te gustan los lóbulos de las orejas grandes y caídos, Exactamente. eso lo calificaría como fetiche. Porque es muy específico además, ¿no? Muy concreto. También está, bueno, el que yo creo que más se bromea, por lo menos en mi círculo y otros círculos que he escuchado, es el de los pies. Y en OnlyFans, ya, Exactamente. En el que se venden solo fotos de pies y sentados. la gente hace un montón de dinero, ¿no? Tápate los pies. Cobramos un plus, ¿no? Sí, sí. Y bueno, al final del caso creo que también ahora que hemos sacado este tema, ¿qué sería comprendido como común y no común, ¿no? Que esto viene muy desde un punto de vista, supongo que de una comunidad o de al menos un pensamiento más general, ¿no? Por ejemplo, aquí en España se puede llegar a entender como algunas acciones, normalmente en el ámbito sexual, en el que son comunes, bastante normales de hacer o de practicar, mientras que en otros países quizás no, que ni de broma, ¿no? ¿Se harían? Por ejemplo, en China antes se consideraba que una mujer era guapa si tenía los pies pequeños, que de hecho hubo una temporada que incluso había una ley que obligaba a las mujeres a atarse los pies, Pies del loto. cosa Que exacto, pies de de hecho loto. deformaba el hueso, ¿no? Sí, sí. Hasta tal punto que... Claro, que decían que luego eso aportaba a que la mujer andase a pasos muy suaves, lentos, y eso Normal. aportaba como feminidad Duro. a la mujer. Bueno, pero si le hubieran amputado los pies andaría igual. Anda ya. Ándale. Bueno, Con- Por eso no solemos traerla, ¿vale? sí. Bueno, con lo que has dicho, respondiendo un poco que se consideraría común o no común, Ujú. yo creo que común obviamente es lo que más se escucha, lo que más normal es en el sentido de encontrar, más posible de encontrar, pero creo que también tiene mucho que ver con lo comúnmente aceptado. Eso Tal es. vez hay mucha gente que
puede tener un fetiche o un gusto particular, pero al final no lo dice porque no es muy aceptado. En cambio, algo que pueda ser un poco menos común, si es aceptado, lo dice sin problemas. Entonces, creo que se solapa un poco el término. Pero ¿os dais cuenta de que a lo mejor los fetiches que nosotros dejamos pasar, o sea, como sociedad y que están culturalmente aceptados, no suelen ser algo que se lleva a la cama? O sea, por ejemplo, tú llegas y dices, a lo mejor tengo un fetiche con la gente con el pelo rubio, o con la gente con barba, o con la gente ¿Menos con tal acento. sexual, te refieres? Exactamente. Pero si lo llevas a lo sexual, todo se vuelve raro. ¿Sabes? O sea, por Porque ejemplo... es más privado, quizás. ¿no? Claro, porque yo puedo decir a lo mejor, pues a mí me gusta en el sexo tener calcetines, o no tenerlos, ¿sabes? O sea, y ya es como, es un fetiche, pero se ve como algo raro. Y dices, pero es que se puede ver raro hasta que usas calcetines, como el hecho de que no puedas usarlos. Y dices, pero me he quedado sin opciones. También ¿no? el tema de que el sexo de por sí es como un tema tabú, entonces se veta mucho todo ese tema, ¿no? Aunque Sí. considero que en algunas partes de Europa, como España, es menos tabú que otros sitios. Bueno, eso es ¿no? verdad. eso Como es somos verdad. más liberales a la hora de hablar de qué nos gusta y qué no, obviamente tenemos unos parámetros y unos límites, como ya decimos, los fetiches suelen ser algo más íntimo y no sueles contarlos Sí. a voz de pronto, muy sin conocer a alguien realmente, pero sí que es cierto que yo al menos considero que sí hablamos del tema, aunque no es mucho, pero ya se habla más del tema que en otros sitios o zonas. Sí, claro, creo que al final hay países o culturas donde no puedes hablar de esto con familia o amigos, pero en España sí, con familia y amigos puedes hablar de cosas muy raras y somos más abiertos, pero claro, en la sociedad en general, con gente no tan cercana, pues igual, no lo También yo mencionas creo tanto. que entre los jóvenes se habla más que, por ejemplo, si a tus padres no les vas a ver a lo mejor hablando con sus amigos sobre sexo o cosas así, pero a la gente joven sí que a lo mejor sí que son más sueltos y También les da un eso poco igual, ¿no? puede ser quizás porque como la gente joven está empezando a entender qué le gusta, qué no le gusta, intentan compartir y comparar gustos, ¿no? Y empezar a entender e involucrarse con lo común, lo que se acepta. y Yo lo que creo, no se acepta, ¿no? creo que una gran parte de la responsabilidad en todo esto es Internet, la información, es decir, antes hay gente que podía no saber ni qué es X cosa, o que ni lo había pensado, y ahora hay mucha información, ¿no? Estamos en la era de la información, entonces gente muy joven sabe de todo y también da lugar a que puedas interesarse más, tener más interés por ello o hablarlo más. De Creo todas yo. formas, también creo que socialmente, antiguamente se hablaba más cosas así entre hombres, pero las mujeres apenas hablaban de sexo. Ahora mismo creo que las mujeres hablan de sexo, los hombres hablan de sexo y que en conjunto hablamos de sexo, Sí. ¿sabes? Pero antes era como más raro, más tema tabú, más... se mencionaba Sí. muy por encima. Y las cosas han cambiado mucho. O sea, yo por ejemplo ayer tuve una barbacoa con mi familia y mis tíos, mi madre y tal empezaron a hablar de sexo pues muy abiertamente. Tanto Sí. que mis primos y mi hermana y yo estábamos en plan de... "Ah, qué incómodo". No queremos saber de eso. Sí, pero antes no, ¿sabes? O sea, es algo Sí. que ha ido cambiando en estos últimos años y ya se puede hablar de todo, de fetiches y tal, y hasta la gente como que... Sí que es cierto que nos lo tomamos muchas veces como más en tema jocoso, ¿sabes? Que en tema serio o como algo que hablarías de forma normal. Sí. Tiene cierto tono de sátira, de broma, ¿no? Al hablar de qué te gusta y qué no. Algunas veces lo dices totalmente de broma, otras veces lo dices con cierta parte de verdad, pero esperando a que se lo tomen en broma, ¿no? En gracia. Hay muchas formas de comprobar cómo piensan y qué piensan los demás, ¿no? Sobre tus opiniones y gustos. Sí, también supongo que porque también antes la cultura en casi todo el mundo, la tendencia es como de más tradicional a menos. Obviamente si la gente es como más tradicional y más religiosa especialmente, pues es como esto tiene que ser así y así, un hombre y una mujer, poco más, y lo que salga de la norma, pues ni se menciona, y si tú tienes un fetiche
pero nunca se escucha a nadie más que lo tenga, es más difícil que lo menciones, que si no las escucha nunca en tus amigos, pero por internet ves que no es tan raro, o cosas. Eso es. Todo un poco. Debido a internet amplías mucho el círculo, ¿no?, de información, y entonces puedes dar por hecho que incluso aunque tus amigos no lo vean normal, mucha gente sí lo hace, entonces no te sientes tan mal y te quitas un peso de encima, ¿no? Sí. Bueno, Un momento, Hablamos- chicos. Me estoy contorsionando como un gusano porque estoy tratando de no tapar incómoda? a Paula Ah, no pasa nada. y que me doy mucho con el... ¿quieres cambiar el sitio? No, estas espatarras. Espera. Me pongo así. Estamos Aidan y yo espalda contra espalda. Bueno, no ha pasado nada. No, te iba a decir, ¿tenías pensado hablar en el podcast de hoy de algo más concreto? Detallar en fetiches. Quizás, como he mencionado al principio, detallar sería un poco más personal y esto puede... Cuenta. Sí, pero Venga. a gusto del consumidor no creo que sea tan importante, ¿no? Más bien el qué opinamos, el cómo funciona, era lo que tenía más en mente, pero si queréis vosotros incluir algo, por supuesto, yo estoy abierto. Empezamos por ti, Estefan, ¿Por ya mí? que lo has preguntado. Vale, pues yo quiero preguntar, Susana, en tu caso, ¿qué tienes que decir respecto al tema? Le ha hecho el lío, ¿eh? Le ha hecho la vuelta Son a la podcasts, tortilla. son entrevistas. Por favor. En mi caso creo que Aidan tenía ¿Cómo? No. un fetiche curioso. Cuéntanos. Te toca. Si quieres capaz. A ver, tengo que decir que los trajes, un hombre con traje es muy guapo para mí. Y así cosas menos raras, que no os Sí, pero quiero eso no se asustar, juzga ¿vale? porque os no quiero estamos asustar. hablando ya de sexo, sexualidad, ¿vale? Vamos a ir a cosas en la cama, ¿vale? Cosas que se ¡Qué pueden juzgar. menores! Por favor. Habrán visto de todo. Bueno, Ah, ¿que es en serio? Tienen que aprender. a ver, si no quieres, no, y paramos aquí. Y seguimos por otro camino. Bueno, sin poner ejemplos, he escuchado mucho sobre personas que les gusta... Lo habéis escuchado seguro, bueno, voy a mencionar igualmente, es el sadomaso. Una persona hiere o provoca daño y la otra persona lo recibe. A ambas partes les gusta cada cosa de la que se encargan, ¿no? Me estás exhibiendo, que no, es broma, es broma. Y el caso de, por ejemplo, la más común creo, y creo que la habéis visto muchos, es el morder a tu pareja, arañarla, todo eso. Creo que es bastante común y bastante aceptado. Entonces, el sadomaso creo que ya no pasa a ser, como hemos dicho antes, pasar a concepto de fetiche, sino ya es un gusto, ¿no? Es algo tan común, tan popular y tan hablado que no se suele tener tanta vergüenza de mencionarlo. Entonces, ¿no considerarías el sadomasoquismo como un fetiche? Sí, pero yo diría que es como... Depende del grado, ¿no? Pero por supuesto, también depende del grado. Bueno, pero como que es algo tan común, no merece ser catalogado o mencionado. Claro, como- o al menos no con tanta fuerza como otros, ¿no? Por ejemplo, gusto de pies, gusto de axilas. ¿Sabes? Si decimos que es algo peculiar, algo tal vez un poco más raro Lo de las axilas me pilla desprevenido. o culturalmente menos aceptado, entonces como está muy normalizado, lo raro sería que no te gustase algo así, Ujú. por lo que, bueno, casi que se da por hecho. También es cierto que muchas personas consideran o creen que no tienen estos fetiches simplemente porque no se han puesto a explorar. Esto me sucede mucho, que escucho, sobre todo por parte del lado femenino, las chicas suelen explorar menos o buscarle menos no quiero meter a todas las personas en el mismo saco, En tu pero experiencia. sí que se ve un patrón un poco más definido en las mujeres que conozco o de mi círculo que no han querido explorar tanto o no se han atrevido, ¿no? a proponer estas cosas. También yo creo que es un poco más cultural, ¿sabes? El hecho de que una mujer tiene que ser súper plana, ¿sabes? Y que ¿Como cuando... tradicional te refieres? ¿O? Sí, tradicional, ¿sabes? Que la mujer siempre ha tenido que ser como súper plana, muy... Y sobre todo el hecho de no proponer, ¿sabes? O sea, dejarse hacer, por así No tener tanta decirlo. iniciativa con hombre, ¿no? Exactamente, porque si tienes iniciativa, podías ser como una guarra, ¿vale? Ahora sí que es cierto que las cosas han cambiado y que ahora yo he escuchado el típico, no, es que es como una estrella de mar en la cama. Que no se mueve ¿Sabes? prácticamente. Sí, que se refiere. exactamente. Ujú. Entonces, o sea, ahora ya sí que es cierto que se critica que la mujer sea
tan pasiva. Pero es que las cosas han ido cambiando mucho. Entonces yo creo que también estamos viviendo pues una era de cambio, una evolución, ¿sabes? Y yo creo que es eso, o sea, en pocos años la gente o no lo va a haber probado todo, pero sí que va a verse como más abierta a esa exploración. Claro, hay muchas cosas como que se hable más en la sociedad, en la cultura, que la gente sea menos tradicional religiosa, que haya más sex shop, por ejemplo, que la gente viaje más, conozca más, vea que en otros países se hacen cosas diferentes o que en un país es mucho más liberal sexualmente. Globalización, ¿no? Que sí, se va haciendo todo más común y en sitios donde a lo mejor antes no hay acceso a ciertas cosas, las hay. Y todo va a tender a eso, es lo que pasa con casi todo. Que hablando de este tema, por ejemplo, a mí me ha pasado algunas circunstancias un poco graciosas en que a lo mejor algún hombre me ha invitado a salir y hablando a lo mejor que llegue a preguntarme sobre este tema, me haya llegado a decir: tengo un fetiche con acostarme con asiáticas porque creo que esos países son un poco más tradicionales a nivel sexual. Quiere decir que como son más reservados, más inocente o algo sí, y que por ejemplo tienden a gustar a los hombres mujeres muy inocentes, ¿no? De más como casi pulcras, vírgenes, casi podría decir. Y, sí, normalmente muchos claro, hombres. hay un poco bastante prejuicio relacionado a estas cosas, Sí, pero es lo que hablábamos antes, de que como que muchos hombres buscan a la típica chica como muy inocente. Más princesita. Más princesita, sí. Como para sentirse él el dominante, el caballero, el tal. Machote. sí, El de machote. sentirse útil, por así decirlo, ¿no? De necesitado, ¿no? Que también... También tiene como un cierto toque paternalista, si lo pensáis Sí. bien. O sea, es como, no has... O sea, yo te enseño, yo te guío. Que eso hay que pensar, la verdad. Sí, creo que es lo más común, es decir, lo que según he escuchado la mayoría de hombres prefiere, ¿es eso? No todos, pero sí que creo que es lo más común de sí, encontrar. claro, al final hay mil gustos, hay que entenderlo. A mí, por ejemplo, me gusta más pensar en el sexo como una guerra en la que los dos se lo pasan bien, ¿no? Y ya está. Aunque puede que se malinterprete, pero creo que quieren Hasta que expresar uno de los dos acabe muertos, esto no ha terminado. a cuchillo, ¿no? A machete. La puñalada del dardo. ¿Cómo? Sí, pues básicamente lo que he dicho. Creo que es verdad lo que dices. Si creéis que queréis añadir algo más sobre el tema, sobre lo que estamos hablando ahora. Bueno, yo creo que el tema final de los gustos personales es algo que en general no puedes manejar, controlar, es algo que tienes, un gusto. Y creo que lo más rarito que alguien puede sentir cuando se habla de fetiches es que tengas un gusto demasiado raro, que pueda ser... Muy extremista, quizás. Que pueda ser como relacionado con algo de enfermedad. Creo que eso es lo peor cuando hablamos de un fetiche, que es lo que más puede asustar a la gente, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, si yo digo me excitan los espacios abiertos, ahora mismo vosotros os sentiríais incómodos porque estamos en la calle, ¿sabéis? Claro, y saber que eso excita a la persona con la que Sí, estás en o el decir momento. estoy excitando a la persona o se sentirá demasiado excitado o cosas así. Entonces creo que eso es lo que suele ser más raro, pero quitando eso, en general, si no haces daño a nadie, si no es nada incómodo, Eso es. creo que deberías poder hablarlo y que la tendencia va a ser cada vez hablarlo más, Sí. Sí, lo que creo que es muy bueno. la ¿no? comunicación, por supuesto que sí, por supuesto. Y siempre que es sano hablar de estas cosas, sobre todo si eres más inocente en este tema o que no sepas tanto, porque al final, por ejemplo, cuando eres adolescente que estás muy perdido en el tema y no sabes ni guía ni nada, mucha gente ha salido, de hecho, perjudicado por de hecho Claro. no hablar de los temas Sí, sexuales, por ¿no? mala información o falta de ella, ¿no? Quizás. De hecho, Sí, o mira, reprimirlo. yo siempre hablo de lo que sé, porque no sé cómo es en otros países, pero en China, por ejemplo,
hace un par de años estaban debatiendo si poner en la secundaria como un curso de educación sexual, ¿sabes? Me excitan los hombres con gafas. Perdón. Y los padres no estaban de acuerdo porque decían que eso incitaba a los niños a que como que pensasen de más en esas cosas, ¿no? Sí, al final Cuando- es reprimirlo y Claro, tener menos información lo que te pueda perjudicar. Claro, porque, por ejemplo, los datos uno de los datos de estudios decían que hace un par de años la tasa de aborto, ¿vale? Un 40% era de adolescentes. Bueno, Quiero decir, es de adolescentes de entre 16 a 20 años. increíble. Tela, tela. Es algo que quizás lo convertimos en tabú sin querer porque nos da cosa, nos da reparo hablar de ello, pero creo que deberíamos hacer todo lo contrario, ser abiertos. Por supuesto, no hablar con personas demasiado jóvenes de ello no es necesario porque no tienen la intención todavía. Con 10, 12 años no es necesario, pero 16 años creo que es inevitable. A partir de 16, 18 es algo que viene intrínseco con nosotros, con la raza, voy a decir, y con nuestra especie, y evitarlo solo va a causar más problemas porque vamos a estar desinformados y eso va a crear el dañar al prójimo, dañar a una persona que quieres, a amigos, familia, no sé, Sí. muchas cosas que no deberían de suceder si tuvieras la información correcta, ¿no? Claro, Claro. que sobre todo si te pregunta, darle una buena guía o buenas preguntas, ¿no? Igual que se os anima a preguntarlo a los que ya seáis adultos y sepáis del tema, si se os pregunta a vuestros yo qué sé, hermanos, primos, amigos que son más pequeños, pues darle una guía un poco más sana, ¿no? Sí, porque si no, va a aprender en internet. Punto. Exactamente. Si no Y es en por su internet teléfono, ya va a no ser hay- por el de, va a Claro. ser por el de un Y amigo. ya allí ya no hay un control. Sí, yo recuerdo de cuando era adolescente buscar alguna información por internet, no muy interesante para leer. No, O sea, de ver opiniones de otras personas a lo mejor jóvenes exactamente. y ver confusión y ver cosas que para un adulto pueden ser súper obvias y tan sencillas de aclarar. Mm. Ahí está el punto, que en una charla de 5, 15 o media hora vamos a exponer podrías lidiar con un montón de problemas, pero sin embargo lo que haces es convertirlo en tabú, entonces la persona, en este caso puede ser tu hijo, no va a querer hablarlo porque se siente incómodo, se siente inseguro hablándolo contigo porque piensa que le vas a regañar, le vas a castigar, y va a acabar ¿en qué? En muchos problemas. Puede ser que no, pero es más posible que sí, claro. ¿no? Es decir, ¿por qué dejar esa posibilidad pudiendo evitarla? Pues hasta ahí, bueno, más o menos es de lo que quería hablar hoy. No sé si queréis añadir algo. Creo que está bien. No, Creo yo que creo que vamos bien, ¿no? Sí, creo que hemos englobado un poquito todo y creo que ha sido bastante interesante al final. Divertido también. Sí, es un punto, es un tema del que en internet, bueno, puedes ver muchas opiniones, pero al final una opinión sincera o una descriptiva puede ser un poco más complicada de encontrar, ¿no? Eso es. Pues eso Pues- sería todo, ¿verdad? Eso sería todo. Así que chicos, chicas, que paséis buena tarde, gracias por verlo, buena mañana, buena noche. Yo quiero aclarar una cosa. Por favor. Yo estaba aquí de casualidad, ¿vale? No es que me haya apuntado a este porque justo hablábamos de fetiches, ¿vale? O sea, yo Sí, he sí, venido a para- comer con estas dos personas y me han secuestrado, ¿vale? Se ha animado por el tema. Sí, justo. De hecho, creo que no sabía el tema hasta que hemos empezado el vídeo. No lo sabía. Pues eso, gracias chicos. Y nada, que tengáis un buen resto de semana y nos vemos en otro. Adiós. Adiós. Chaito.